Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende cómo se encuentren. Mi nombre es Nazaret Mariela Aguilar y hoy les vengo a exponer sobre lo que son las ciencias auxiliares. En, este, en esta exposición veremos lo que son 8 disciplinas que apoyan a la investigación histórica. Como introducción, las ciencias auxiliares de la historia son disciplinas que facilitan la interpretación de fuentes y el contexto histórico, aportan métodos técnicos y característicos para autenticar, datar y comprender documentos, objetos y testimonios. Su uso combinado mejora la precisión y profundidad del análisis histórico. Como primer ciencia auxiliar veremos la paleografía. ¿Qué es la paleografía? Es la que se dedica al estudio teórico y práctico de las escrituras antiguas. Su objetivo es como enseñar a leer las letras y signos del pasado, que ya no se usan hoy en día. Analizando además sobre su aporte, se escribió como el papel o el pergamino y en qué época o país se hizo. Algunos de los ejemplos que podemos relacionar en Honduras sería la traducción y transcribir de las cartas y actas de la época colonial, escritas a mano por los españoles, los cuales conservaban el Archivo Nacional de Honduras. La siguiente ciencia auxiliar es la epigrafía. ¿Qué es la epigrafía? Esta es la que se encarga de buscar, descifrar y explicar las inscripciones, textos, leyendas que fueron grabados de forma permanente en materiales duros, como piedras, metales, vasijas de barro o paredes. Busca entender el mensaje político, religioso o histórico en que los antiguos quisieron inmortalizar. Algunos de los ejemplos de nuestro país sería descifrar el significado de las fechas, relatos sobre los reyes mayas que están tallados en las estelas de Copán. Una de las siguientes ciencias también relacionadas es la arqueología. La arqueología viene siendo la ciencia que reconstruye la vida cultural y la organización de las sociedades del pasado, tanto antiguas como recientes, analizando exclusivamente sus restos materiales, tales como monumentos, viviendas, herramientas, armas o vestigios de basura. Algunos de los ejemplos serían las excavaciones de la selva de la Mosquitia para poder desenterrar los templos y figuras de piedra de la mítica ciudad blanca. La paleontología. La panteología es la ciencia natural que estudia el origen y la evolución de la vida en la Tierra mucho antes de nuestra era. Lo que hace a través de los fósiles son los restos orgánicos de plantas, animales o seres humanos que, que se petrificaron y se quedaron guardados en capas de la tierra. Algunos de los ejemplos es el estudio de los dientes y huesos fosilizados de mastodontes encontrados por científicos en los valles del Empira. La etnología. Esta es la que se enfoca en estudiar y comprender de manera profunda las características culturales de diferentes pueblos o humanos analizando sus tradiciones, sus creencias religiosas, su vestimenta, su estructura familiar y cómo ha evolucionado en su forma de su vida, como así en el pasado y en el presente. Los ejemplos que podemos dar a este sería la investigación de la comunidad lenca, que mantiene vivas sus tradiciones prehispánicas a través de ceremonias como el huancazo. La lingüística. La lingüística es el estudio científico del lenguaje humano. No solo analiza cómo se estructuran las lenguas, sino también cómo nacen, cómo cambian con el pasado de los siglos y cómo las migraciones se mezclan de los pueblos y hacen que aparezcan nuevos idiomas y dialectos. Un ejemplo sería estudiar el origen de la lengua garífuna y descubrir cómo una mezcla de palabras de idiomas africanos, euracos, caribes y europeos debido a su historia y su migración. La heráldica es la disciplina que decodifica las reglas, el significado y el diseño de los escudos de armas. Antiguamente estos símbolos de insignias pintados en los escudos servían para identificar visualmente que las familias nobles
y su linaje militar. Las iglesias o ciudad pertenecía a una persona. Algunos de los ejemplos serían analizar los castillos, leones y coronas que aparecen en el escudo colonial de la ciudad de Comayagua para entender de qué privilegios le otorgó el rey de España. La geografía. La geografía es la ciencia que estudia el paisaje de la Tierra, el relieve del clima y los recursos naturales, pero enfocado en cómo un entorno físico influye en la vida del ser humano, determinando de dónde fundan las ciudades, en los caminos que se abren y cómo sobrevivían las sociedades. Algunos de los ejemplos sería cómo explicar el relieve sumamente montañoso de Honduras que provocó durante el siglo XIX en las comunidades estuvieran muy aisladas, dificultando el comercio y la unión del país. Podemos concluir con que la historia es una ciencia que apoya a otras disciplinas para estudiar el pasado de manera exacta. Gracias a las ciencias auxiliares como la arqueología, la paleontología o la geografía, podemos rescatar y entender el valioso patrimonio cultural e histórico que posee Honduras o otros países, convirtiendo los restos del pasado en un conocimiento vivo para el presente. Muchas gracias por su atención.